Un rey se sienta solo en la penumbra de sus aposentos. No es el trono lo que pesa, sino el silencio. Un silencio denso, casi tangible, que se ha negado a romper durante días. Afuera, el reino bulle con intrigas y amenazas, pero aquí dentro, solo existe el eco de un corazón a punto de estallar. Así es como comienza nuestra historia, con el resultado final, una oración forjada en el fuego de la contención. Cómo un hombre de poder, un guerrero y un poeta, llegó al punto de morderse la lengua hasta sangrar para no pecar con sus palabras. Quédate y descubre el viaje emocional detrás del Salmo 39. La luz polvorienta se filtra por las altas ventanas del palacio en Jerusalén, dibujando largas sombras sobre el suelo de piedra. El aire es frío. David, el rey de Israel, siente el frío no en la piel, sino en los huesos. Lleva días así, observando a sus enemigos prosperar, escuchando susurros en los pasillos, sintiendo la injusticia como una brasa ardiente en el pecho. Y ha tomado una decisión. Guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. Es un voto solemne, una mordaza autoimpuesta. Vemos sus manos apretarse en un puño sobre la mesa de roble, los nudillos blancos. La cámara se acerca a su rostro, a su mandíbula tensa. El silencio no es paz, es una guerra interna. Pero el silencio tiene un precio. Cada palabra no dicha, cada queja ahogada, cada dito sofocado, se convierte en combustible. El narrador nos guía a través de su tormento interior. El salmista describe cómo su dolor se agravó, cómo su corazón se enardeció dentro de él. Mientras meditaba, un fuego comenzó a arder. Es una metáfora poderosa, casi visual. Imaginamos ese fuego creciendo, consumiendo su prudencia, derritiendo su autocontrol. ¿Cuánto tiempo puede un alma soportar tal presión antes de quebrarse? Este silencio autoimpuesto está a punto de dar paso al clamor más vulnerable de un rey ante su Dios. El dique finalmente se rompe, no con un grito de ira hacia sus enemigos, sino con una súplica desesperada dirigida al cielo. La cámara se eleva, dejando al rey como una figura pequeña en la inmensa habitación, mientras su voz interior, ahora narrada, resuena con una fuerza que el silencio ya no puede contener. Hazme saber, Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. No pide venganza, no pide poder, pide perspectiva. En su momento de mayor angustia, su primera pregunta es sobre la brevedad de su propia existencia. Acaba de abrir una puerta a una de las conversaciones más íntimas y universales entre el hombre y su creador. Una conversación que ha resonado por casi 3000 años. Si esta búsqueda de sentido en medio del dolor resuena contigo, comenta la palabra esperanza y suscríbete para no perderte la segunda parte, donde descubriremos la revelación que David encontró en la fragilidad de la vida. La pregunta queda suspendida en el aire, no como una acusación, sino como el vapor en una mañana fría. Y en ese vacío, la respuesta comienza a tomar forma, no con un trueno desde el cielo, sino como una verdad que florece desde adentro. David contempla su propia mano, un instrumento que ha empuñado la honda, el arpa y el cetro, y en ella ve la respuesta. Diste a mis días término breve. Resuena la revelación en su mente. La anchura de una mano es todo lo que somos. Un instante medido entre el pulgar y el meñique contra el lienzo infinito de la eternidad. La cámara se enfoca en sus ojos, donde el pánico ha sido reemplazado por una extraña y sobrecogedora calma. Ya no lucha contra su fragilidad, la abraza. Con esta nueva lente, el mundo exterior se transforma. El bullicio del reino, las conspiraciones de sus adversarios, el peso de la corona, todo se reduce a su verdadera dimensión. La narración nos transporta fuera del palacio, a las calles polvorientas de Jerusalén. Vemos en secuencias rápidas y fantasmales a mercaderes que discuten por unas pocas monedas, a soldados que marchan con un orgullo efímero, a constructores que erigen muros que el tiempo convertirá en polvo. Ciertamente, como una sombra es el hombre, nos dice la voz del salmista. Cada esfuerzo, cada ambición, cada tesoro acumulado, parece ahora un juego de niños persiguiendo el viento. ¿Para qué afanarse tanto? ¿Para qué amontonar riquezas sin saber quién las heredará? La pregunta ya no es solo de David, es la pregunta de toda la humanidad. De vuelta en los aposentos, la perspectiva del rey ha girado 180 grados. Su tormento no ha desaparecido, pero su causa ha cambiado.
Ya no le aflige la injusticia de sus enemigos, sino la vanidad del esfuerzo humano separado de su Creador. Y de las cenizas de su orgullo herido, emerge una segunda pregunta, mucho más profunda que la primera. Una pregunta que lo cambia todo. Con la mirada perdida en la nada, su ser interior clama: «¿Y ahora, Señor, qué esperaré?». El foco de su angustia se ha movido. Ya no busca entender el final de su vida, sino encontrar su propósito dentro de ella. Ha dejado de mirar hacia los hombres y ha puesto toda su atención en Dios. Pero, ¿qué clase de esperanza puede nacer de una realización tan desoladora sobre la fugacidad de la vida? Aquí es donde el Salmo se convierte en un ancla. En medio del océano de la transitoriedad, David busca la única roca permanente. Su viaje interior lo ha llevado desde el silencio forzado hasta el clamor por la perspectiva, y desde allí a un punto de entrega total. Ha descubierto que la verdadera batalla no se libra en los campos de batalla ni en los pasillos del poder, sino en el corazón que elige dónde poner su confianza. David está a punto de declarar la fuente de su nueva y radical esperanza. Si quieres descubrir cuál es ese único pilar capaz de sostener el peso de nuestra fragilidad, comenta Esperanza y activa las notificaciones para la tercera parte de este viaje al corazón del Salmo 39. La respuesta a su pregunta no llega como un estruendo, sino como el anochecer, inevitable, silencioso y total. En la quietud de la habitación, una sola verdad se asienta sobre su alma con el peso de una montaña y la ligereza de una pluma. Mi esperanza en ti está. Son solo 5 palabras, pero desmantelan la arquitectura de su desesperación. La cámara se mantiene fija en el rostro de David. Vemos cómo una tensión que ha habitado en él durante días, quizás semanas, abandona su cuerpo. Sus hombros se relajan, su mandíbula se afloja. No es resignación, es un anclaje. Si todo es vanidad, si la vida es un soplo y las riquezas un espejismo, entonces la única esperanza lógica, la única inversión de confianza que no termina en bancarrota, debe estar en aquel que está fuera del tiempo, en el autor de ese breve aliento. Esta nueva confianza lo envalentona, su oración cambia de tono. Ya no es el lamento de un hombre perdido en la niebla, sino la petición de un hijo que sabe a quién se dirige. Y con una humildad forjada en el fuego, añade una nueva capa a su clamor: líbrame de todas mis transgresiones. He aquí un giro inesperado. Hasta ahora, su sufrimiento parecía provenir de fuera, de la injusticia de sus enemigos. Pero ahora, David mira hacia adentro. Reconoce su propia complicidad, su propia imperfección, como parte del engranaje de su dolor. ¿Qué pecado oculto ha estado avivando las llamas de su angustia? ¿Qué falta no confesada dio origen a su voto de silencio? El Salmo no lo especifica, dejando un velo de misterio sobre la herida exacta. Esta confesión le da una nueva autoridad para continuar su súplica. No me pongas por afrenta del insensato. Ya no se trata de su orgullo personal, es algo mucho más grande. Entiende que su vida, como rey de Israel, es un testimonio. Si él, el ungido, cae, su fracaso no será suyo. Se convertirá en un arma en boca de aquellos que se burlan de su fe. Su ruego es ahora para proteger el honor de aquel en quien ha puesto su esperanza. Es la súplica de un embajador que teme manchar el nombre de su rey. La batalla ha pasado de ser una lucha por la supervivencia a una lucha por la santidad. El aire en la habitación ahora es diferente. Está cargado, no de angustia, sino de una honestidad brutal. David ha recorrido un camino inmenso en el lapso de una sola oración, del silencio a la palabra, de la queja a la perspectiva, de la vanidad a la esperanza, y de la esperanza a la confesión. Está completamente desnudo ante su Creador, consciente de su brevedad, de su pecado, y de su única ancla. Y ahora está listo para enfrentar la causa final de su aflicción. Si quieres presenciar la conclusión de esta conversación a corazón abierto, y descubrir cómo David enfrenta la disciplina divina, comenta la palabra revelación. Y asegúrate de seguirnos para la cuarta y última parte de este viaje al alma de un rey. El verdadero legado, sin embargo, trasciende los anales de su reinado. Las palabras que susurró en la soledad de sus aposentos no quedaron atrapadas entre esas 4 paredes.
fueron escritas, copiadas por manos de escribas y cantadas por levitas en el templo. Viajaron más allá de los muros de Jerusalén, a través de los siglos y los imperios. Vemos en un montaje rápido cómo ese mismo clamor da voz al sufrimiento de incontables generaciones. Un exiliado en Babilonia, un mártir en una arena romana, un monje medieval en un scriptorium, un soldado en una trinchera durante la Gran Guerra. El Salmo 39 se convierte en un guión sagrado para aquellos cuyo dolor les ha robado las palabras. Es la prueba de que en el silencio más profundo aún se puede encontrar una oración. David ha encontrado un ancla, pero el mar de la vida sigue siendo tempestuoso. Esta revelación no fue el final de sus pruebas, sino una brújula para navegar a través de ellas. Su familia se resquebrajaría, la traición nacería de su propia sangre y volvería a conocer el sabor amargo del pecado y la disciplina. La paz que encontró en esa habitación no era un estado permanente, sino un lugar al que debía aprender a regresar una y otra vez. Para descubrir cómo esta humilde sabiduría fue puesta a prueba por la rebelión más dolorosa de su vida, la de su propio hijo Absalón, comenta la palabra traición y suscríbete para no perderte el próximo capítulo de nuestro viaje. La paz que se asienta en el alma de David no es una paz pasiva, no es el cese de la lucha, sino el descubrimiento de la batalla correcta. Su oración no ha vaciado el mundo de enemigos, pero sí ha vaciado su corazón del miedo a ellos. Lo vemos ahora moverse por el palacio con una gravedad distinta. La cámara lo sigue en un largo plano secuencia. Se detiene ante un mapa de conquistas, pero sus dedos ya no trazan nuevas fronteras. Parecen medir la brevedad de su propio tiempo sobre esa tierra. Escucha a dos generales que proponen una campaña preventiva, una demostración de fuerza. El viejo David habría aprobado con un gesto seco. El nuevo David los observa, en silencio, y luego pregunta por el estado de las cosechas en el sur y el precio del grano para las viudas en la ciudad. Este cambio no pasa desapercibido. En los pasillos del poder, la sabiduría es a menudo confundida con la debilidad. Sus hombres de guerra, acostumbrados a un león, ven ahora a un hombre que parece más interesado en el legado de su carácter que en el de su imperio. Sus hijos, príncipes nacidos en la opulencia y no en la adversidad del desierto, ven el trono no como una carga sagrada, sino como un premio a su alcance. El silencio del rey, que antes era una guerra interna, se ha convertido ahora en un vacío que otros anhelan llenar con el ruido de su propia ambición. ¿Puede un reino forjado en la guerra ser gobernado por un hombre en paz consigo mismo? El foco se traslada, como una sombra que se alarga, hacia uno de sus hijos, Absalón. No lo vemos directamente, solo el efecto de su presencia. Vemos a la gente en las puertas de la ciudad, sus rostros iluminados por la sonrisa de un príncipe que escucha sus quejas. Oímos los susurros sobre su belleza, sobre su cabello tan pesado como una corona de oro. Es el hijo de la promesa, el heredero aparente, y en él la impaciencia de la juventud comienza a fermentar. La paz del padre se convierte, sin quererlo, en el campo fértil para la rebelión del hijo. David, en su búsqueda de paz con Dios, ha pasado por alto la guerra que se está gestando bajo su propio techo. Ha aprendido a someterse a la mano de su Padre Celestial, pero pronto se enfrentará a la prueba más devastadora de todas, la mano de su propio hijo levantada contra él. La fragilidad que aceptó en la soledad de sus aposentos está a punto de convertirse en la cruda realidad de su reino. ¿Cómo reacciona un hombre que ha entregado su causa a Dios cuando la mayor amenaza proviene de su propia sangre? Para descubrir el inicio de la rebelión que partió en dos el corazón de David, comenta la palabra traición y activa las notificaciones para el próximo capítulo. La traición no llega como un trueno en un día despejado. Llega como la marea, subiendo de forma tan gradual que aquellos que viven en la orilla no notan el peligro hasta que el agua les llega a las rodillas. Durante 4 años, la marea llamada Absalón sube sin cesar. La cámara nos muestra su método, una obra maestra de manipulación política y encanto personal. Cada mañana se sienta a las puertas de Jerusalén, el lugar donde se dispensa la justicia. Vemos cómo intercepta a los ciudadanos que buscan audiencia con el rey, cómo inclina su cabeza para escuchar sus quejas,
cómo toca sus hombros con una familiaridad que David, ahora distante y contemplativo, ya no ofrece. No hay diálogo, solo la poderosa imagen de un príncipe que abraza a un campesino y le susurra: «Si yo fuera juez en esta tierra, todo hombre recibiría la justicia que merece». Mientras tanto, en el palacio, David está inmerso en su propia paz, una paz que lo ha vuelto sordo a los tambores de guerra que resuenan en su propia casa. Sus consejeros más leales, hombres como Joab, ven la marea subir. Se lo advierten en reuniones veladas, con palabras cuidadosamente escogidas. Vemos sus rostros surcados por la preocupación, mientras hablan con un rey que parece mirar a través de ellos. Su mente fija en la eternidad, y no en el complot que se teje en el presente. David, el padre, no puede o no quiere ver la ambición depredadora en los ojos de su hijo más amado. ¿Es ceguera o es una fe tan profunda en la soberanía divina que ignora las maquinaciones humanas? El resultado es el mismo. El reino se está partiendo en dos bajo sus pies. La conspiración madura en secreto, extendiendo sus tentáculos por las 12 tribus de Israel. Vemos imágenes rápidas y clandestinas, mensajeros que cabalgan de noche, llevando rollos sellados, reuniones secretas en olivares bajo la luz de la luna, el tintineo de monedas cambiando de manos. Absalón ha hecho su cálculo, ha medido el pulso de la nación y lo ha encontrado débil, listo para un nuevo corazón. El plan está trazado, solo necesita el momento perfecto, la excusa perfecta para abandonar la capital y encender la mecha de la rebelión lejos de la mirada del rey. El escenario de su coronación no será Jerusalén, la ciudad de su padre, sino Hebrón, la antigua capital donde David mismo fue ungido rey por primera vez. La ironía es tan afilada como una daga. El acto final de engaño es una obra de piedad hipócrita. Absalón se presenta ante su padre. La cámara los encuadra a ambos, el hijo, alto y vibrante, arrodillado, el padre, envejecido por el peso de sus revelaciones, sentado en el trono. Con una voz suave, Absalón pide permiso para viajar a Hebrón y cumplir un supuesto voto que hizo al Señor. David, al escuchar una intención religiosa, no duda. Su corazón de padre se enternece. Pone su mano sobre la cabeza de su hijo y le da su bendición. Ve en paz. Esas dos palabras, pronunciadas con amor, son la sentencia que autoriza la guerra civil. La marea ha llegado al punto más alto y el muro de contención del reino está a punto de reventar. Cuando la noticia de la coronación en Hebrón llegue a Jerusalén, ¿cómo reaccionará el rey que le pidió a Dios un respiro antes de morir? Para ser testigo de la huida desesperada de David de su propia capital, comenta la palabra huida y suscríbete para el clímax de esta historia. La bendición de un padre se convierte en la chispa que incendia el reino. Mientras Absalón viaja a Hebrón, la conspiración, como una red invisible, se cierra sobre Israel. Y entonces, la noticia llega a Jerusalén. No a través de un edicto real, sino por un mensajero solitario, un hombre cuyo rostro es un mapa de pánico y polvo. Él no necesita hablar. El sonido de las trompetas que resuenan desde el sur, proclamando un nuevo rey, habla por él. En el palacio, la calma se fractura en 1000 pedazos. Los consejeros corren, los guardias desenvainan sus espadas, el aire se espesa con el hedor de la traición. Pero en el centro del huracán, David permanece inmóvil. La cámara se cierra sobre su rostro. No hay sorpresa en sus ojos, solo el peso abrumador de una profecía cumplida. Años atrás, el profeta Natán le había advertido: la espada no se apartará jamás de tu casa. Él había aceptado la disciplina divina en la soledad de sus aposentos. Ahora, esa disciplina toma la forma de su hijo más amado. Se levanta del trono, no como un rey dispuesto a la batalla, sino como un peregrino que reanuda su marcha. Su voz, tranquila en medio del caos, da la orden: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de Absalón. Cuando la noticia de la coronación en Hebrón llegue a Jerusalén, ¿cómo reaccionará el rey que le pidió a Dios un respiro antes de morir? Para ser testigo de la huida desesperada de David de su propia capital, comenta la palabra huida y suscríbete para el clímax de esta historia. La bendición de un padre se convierte en la chispa que incendia el reino. Mientras Absalón viaja a Hebrón, la conspiración, como una red invisible, se cierra sobre Israel, y entonces la noticia llega a Jerusalén, no a través de un edicto real,
sino por un mensajero solitario, un hombre cuyo rostro es un mapa de pánico y polvo. Él no necesita hablar. El sonido de las trompetas que resuena desde el sur, proclamando un nuevo rey, habla por él. En el palacio, la calma se fractura en 1000 pedazos. Los consejeros corren, los guardias desenvainan sus espadas, el aire se espesa con el hedor de la traición. Pero en el centro del huracán, David permanece inmóvil. La cámara se cierra sobre su rostro. No hay sorpresa en sus ojos, solo el peso abrumador de una profecía cumplida. Años atrás, el profeta Natán le había advertido: la espada no se apartará jamás de tu casa. Él había aceptado la disciplina divina en la soledad de sus aposentos. Ahora, esa disciplina toma la forma de su hijo más amado. Se levanta del trono, no como un rey dispuesto a la batalla, sino como un peregrino que reanuda su marcha. Su voz, tranquila en medio del caos, da la orden: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de Absalón. Salid deprisa, no sea que nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, e hiera la ciudad a filo de espada. Su primera preocupación no es su corona, sino su ciudad. La paz por la que oró ahora exige el sacrificio de su propio trono. Lo que sigue no es una retirada militar, sino una procesión fúnebre. Una estampida silenciosa abandona la ciudadela. Vemos a David, el rey guerrero, caminando con los pies descalzos sobre la tierra áspera, su cabeza cubierta en señal de duelo. Llora, no por su reino perdido, sino por el hijo que lo ha traicionado. Su guardia personal, 600 hombres leales hasta la muerte, lo siguen sin hacer preguntas. Su familia, su corte, todos los que no han doblado la rodilla ante el nuevo sol, forman un río de exiliados que fluye hacia el este, cruzando el arroyo de Cedrón. Es la imagen de la fragilidad que él mismo había meditado, hecha carne y hueso. El hombre que se reconoció como un soplo, ahora es arrastrado por el viento de la rebelión. Al llegar a la cima del Monte de los Olivos, la procesión se detiene. David se da la vuelta. Debajo de él yace Jerusalén, la ciudad que conquistó, que amó, que ahora lo ha expulsado. El sol del atardecer baña sus murallas en un tono dorado, como si fuera una joya que ya no le pertenece. Ha perdido su hogar, su trono y a su hijo en un solo día. La oración del Salmo 39 fue una rendición teórica. Esto es la rendición en la práctica. ¿Puede una fe forjada en el silencio sobrevivir al ruido ensordecedor de la pérdida total? Para ser testigo de los encuentros que definirán el destino del rey en el desierto y la estrategia secreta que deja atrás para recuperar su reino, comenta la palabra exilio y activa las notificaciones. No querrás perderte la continuación de esta huida.